Buenas tardes, chicos. Bueno, vamos a ver un ejemplo más de cinemática. En este caso ya vamos a un ejemplo más potente, más complicado, que es un tiro parabólico, ¿vale? El ejercicio dice así. Un saltador de longitud alcanza una velocidad de 10 metros por segundo en el instante en el que inicia el salto. Si la inclinación con la que realiza este salto es de 25 grados respecto a la horizontal y se desprecian los efectos del viento y rozamiento, determina el tiempo total que permanece en el aire, es decir, el tiempo que está el saltador en el aire en pleno vuelo, la altura máxima alcanzada en su vuelo y la longitud mínima que ha de contener el foso de arena si el salto lo inicia a 27 centímetros del mismo. Es decir, que el salto se va a iniciar no en el punto cero, sino en 27 centímetros antes, es decir, a menos 0,27 metros. Hacemos primero un dibujo para saber de qué estamos hablando, ¿vale? Tenemos aquí el salto, este sería el punto cero, y aquí a menos 0,27 metros, ya ha pasado al sistema internacional, se inicia el salto. Vamos a cambiar de color. El salto tendría una trayectoria parabólica y caería aquí, ¿no? En un punto que llamaremos X final. Y aquí, a media altura del salto, se alcanzará la altura máxima. Como cosa interesante también de este salto, aquí se inicia la velocidad con un ángulo de 25 grados, pero a diferencia de otros problemas que hay por ahí, en este caso lo que dice el ejercicio es que el saltador alcanza una velocidad de 10 metros por segundo y cuando alcanza esta velocidad salta. En ese instante salta. Es decir, la velocidad de 10 metros por segundo es la velocidad horizontal. Sería Vx. Y por tanto tenemos que averiguar la velocidad inicial en el eje Y. Recordamos que en este tipo de movimiento, en el eje Y, en el eje X tenemos un MRU, movimiento rectilíneo uniforme, cuya ecuación es x igual a x sub 0 más v sub 0x o vxt, porque esta v siempre va a ser constante. Y en el eje Y, un MRUA. Y aquí tenemos las dos ecuaciones, ¿no? Y igual a I sub 0 más v sub 0 y t más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, y v sub i es igual a v sub 0i más at. Y recordamos que como estamos en un movimiento de caída libre, aquí en el MRUA A es igual a G, que es igual a menos 9,8 metros segundo cuadrado, que es la aceleración de la gravedad. Vale, pues nos vamos a calcular esta parte de aquí, nos vamos a calcular VI, porque Vx ya la tenemos. Vx hemos dicho, quito el vector porque ya hemos dividido en dos dimensiones. Vx sería los 10 metros por segundo, pero VI no lo sabemos. Tenemos el ángulo y esta VI que hay aquí sería la misma que hay aquí. Es decir, pongo el dibujo más grande para que se vea. Tenemos Vx, la velocidad del movimiento compuesta y la velocidad vertical, ¿no? VI. Pues esta VI que hay aquí sería la altura de este triángulo rectángulo cuyo ángulo es de 25 grados. Es decir, esto de aquí también sería VI. Por tanto, esta V no la necesitamos para nada, porque igual que usamos las razones trigonométricas como seno y coseno para calcular Vx y Vi, a partir de la velocidad inicial de esta velocidad oblicua, también podríamos coger VI a partir de Vx con la tangente, porque recordamos que la tangente de alfa sería el cateto opuesto, que sería VI
partido del cateto contiguo, que sería Vx. Y de esta forma, Vi sería Vx por la tangente de 25. Que esto sería igual a 10 por tangente de 25, que daría 4,7 metros por segundo. Esto sería VI. Por tanto, ya tenemos VI y Vx. Ya podemos iniciar el problema, podemos dividirlo en cada eje. En primer lugar, nos pide, en el primer apartado, nos pedía el tiempo que permanece en el aire. Bueno, ese tiempo, ¿cómo lo calculamos? Pues el tiempo que permanece en el aire es ese tiempo. Vamos a partir de una altura 0 inicial a una altura final también 0. Por tanto, vamos a usar la ecuación de la i, porque en este caso tenemos que la i final es 0, la i inicial es 0, la velocidad inicial en i ya la tenemos, que es 4,7 por el tiempo, y la aceleración, que esto aquí me falta un medio, partido de 2, y la aceleración, que sería 9,8, que entre 2, 4,9. Nos queda una ecuación de segundo grado incompleta. Pues la primera solución es que el tiempo es 0, lógicamente, que sería el tiempo inicial a la que el saltador se encuentra a una altura de 0, y ahora el tiempo final, pues nos quedaría esta ecuación de aquí. Despejando t, tendríamos 4,7 entre 4,9, y el saltador permanece 0,96 segundos en el aire. Casi un segundo permanece en el aire. Este es el tiempo de vuelo. Ahora, ese sería el apartado A. El apartado B me pide la altura máxima alcanzada en el vuelo. Esto, como siempre, podemos hacerlo de dos formas. Por simetría, puesto que este problema, la trayectoria es simétrica, parte de 0 y llega hasta 0, podríamos calcular la mitad del tiempo y calcular i a esa mitad del tiempo. Pero voy a hacerlo de la forma larga para que no haya duda. La altura máxima se alcanza con la condición de que la velocidad final en i es 0. Con esta condición de aquí me voy a la ecuación de la velocidad en i, que sería velocidad en i es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, que ya sustituyendo por los valores correspondientes, esta la hago 0 para que la altura sea máxima. Esta sería 4,7. La aceleración 9,8 y t. Y el tiempo pues sería 4,7 entre 9,8 y efectivamente da la mitad del tiempo anterior, ¿no? Que sería 0,48 segundos. En este tiempo se alcanza la altura máxima. Por tanto, con este tiempo, ahora lo que tenemos que hacer es sustituirlo en la ecuación de la y, en la ecuación de la altura. Y hallar la i correspondiente. Esta i ya sería la i máxima. La i a 0,48 segundos sería la altura máxima. La altura inicial es 0, la velocidad inicial es 4,7, que multiplicamos por 0,48, y esto es 4,9 por 0,48 al cuadrado. Y esto sería 0,48 por 0,48 por 4,9, 1,13, 4,7 por 0,48 menos 1,13, pues nos daría
1,13 metros de altura. Es decir, la altura máxima que se alcanza en el salto es 1,13 metros. Ya tendríamos también el apartado B. Y el apartado C, de forma ahí enmascarada, me está pidiendo cuál es el salto horizontal que hace el saltador de longitud. Porque me está pidiendo la longitud mínima que ha de contener el foso de arena si el salto lo inicia a 27 centímetros. Es decir, digamos, cuánto tiene que medir el foso para que el saltador haya caído en arena y no en asfalto porque se haya pasado el foso, prácticamente. En este caso ya tenemos prácticamente todos los datos porque sabemos el tiempo que tarda que permanece en el aire, que es el tiempo de vuelo, y en el eje X el movimiento es muy fácil porque es un movimiento rectilíneo uniforme, por tanto la ecuación es X igual a X sub 0 más Vxt. En este caso X sub 0, recordamos que es el punto de partida, lo hemos puesto 27 centímetros antes del 0, porque el foso, digamos, empieza en el 0 y acaba donde llegue el salto. Pero el saltador va a saltar 27 centímetros antes. ¿Por qué hacemos esto? Porque de esta forma el número que nos salga es exactamente la longitud que debe de tener el foso. ¿Que no lo hacemos? ¿Que ponemos el X sub 0 como 0? Pues a la distancia final que nos diera, después le tendríamos que restar 27 centímetros para que nos dé la longitud mínima del foso, porque recordamos que el saltador salta 27 centímetros antes. Cualquiera de las dos formas, si se llega con una lógica y se aplica, están bien. Yo la voy a hacer para que me salga directamente. Por tanto, yo lo que quiero saber es el valor de X, partiendo del punto menos 0,27, que serían esos 27 centímetros que salta, más 10 veces el tiempo que permanece en el aire, que hemos dicho que era 0,96 metros. Pues sería 0,96, 9,6 menos 0,27 sería 9,33 metros. Esta es la longitud mínima que debe tener el foso para que el saltador no caiga en el asfalto. Bueno, además estaba viendo por aquí que esto es una exageración y no me he equivocado porque el récord del mundo actual es 8,95 metros, así que se ha saltado casi no, 38 centímetros más de récord del mundo. Y bueno, pues aquí estaría el problema. Un problema completito, se diferencia de otros problemas que sí hemos hecho de tiro parabólico, en el que lo que nos está dando no es la velocidad inicial oblicua, sino ya la velocidad inicial en una de las dos dimensiones, en este caso en la dimensión X, por tanto podemos hallar la velocidad en la dirección Y haciendo uso de la tangente, ¿vale? En lugar de hacerlo por el seno y el coseno. Y a partir de ahí ya es un problema clásico. Tiempo de vuelo, altura máxima, que se podría hacer o la mitad del tiempo de vuelo, porque en este problema sí hay simetría. Y por último, distancia del salto. La distancia total del salto no serían 9,33 metros, sino realmente estaría saltando 9,5 metros, 9,5 metros, pero como restamos, lo que nos está pidiendo no es la distancia total del salto, sino la longitud mínima del foso, tenemos que restar esos 27 centímetros, ¿vale? Aquí tened cuidado y leed bien los problemas porque hay problemas que hay que contextualizarlo bien, como es esta pregunta C el apartado C de este caso, ¿vale? Y nada más, con esto yo creo que ya estaría bien, ya tenéis ejemplos de sobra de todos los temas, de todos los tipos de problemas de este tema y nada, y a seguir estudiando y cuando tengáis dudas preguntáis. Bueno, pues nada, un saludo y ya mañana seguramente nos veremos. Hasta luego.